Bueno, muy bien, pues entonces seguimos aquí con el tema de las constelaciones familiares. Sergio, si me haces nuevamente el favor de correr la imagen para que nos sigas explicando. Hay algo interesante, Gilberto, es el hecho de que en muchas ocasiones nosotros, tú hablas de lo que es la arrogancia, ahorita quisiera que lo explicaras, porque lo que manejamos es ese enojo con papá o con mamá, el desacuerdo, estoy harto, me salgo de la casa. ¿Qué pasa cuando hacemos todo eso, Gilberto? Sí, mira, esto es un orden natural. Mi ejemplo favorito es esta metáfora de la fuente original, del manantial y de un arroyo. ¿Qué va sucediendo? El arroyo tiene una dependencia total del manantial en cuanto al flujo de vida se refiere. Y nosotros nos vamos por la periferia, nos vamos por esa parte de la relación, nos vamos por la parte del ego, nos vamos por la parte en donde simplemente lo que vemos con nuestros ojos, eso es lo que existe. Pero esta parte profunda, esta parte de fondo, la hemos olvidado, la hemos dejado guardada, la hemos ignorado. Y esa parte del vínculo es una parte fundamental. Aquí por ejemplo, ya están las dos personas. El que me está representando sigue todavía manifestando mucho dolor. La mujer que está representando a mi papá, aparentemente toda está muy tranquila, pero tú mandas llamar a alguien. Es la persona que ahorita se está acostando. ¿Qué pasa ahí, Gilberto? Aquí la dinámica nos está diciendo, la representante de tu padre tiene la vista fija hacia el piso. Eso nos va indicando, observa cómo está hacia el piso, nos va indicando que tu papá se quedó viendo hacia un muerto. ¿Qué significa esto? Hay alguien en su familia que murió, pero provocó mucho dolor en él, y eso no le permite ver todo lo que hay a su alrededor. En constelaciones le llamamos que se queda viendo un muerto. El dolor lo dejó ahí pegado, ¿sí? Y si observan en la imagen, al lado está tu representante que no ha podido ser visto por tu padre. Él estaba viendo hacia el piso, no te estaba viendo a ti, estaba viendo este muerto. Y cuando empiezas tú a comentar un poco más de mi vida, o sea, a preguntarme, yo efectivamente te digo que hubo una hermana, todos los tres hermanos que estuvieron antes que yo murieron muy rápido. Pero hubo una hermana que fue la que me antecedió, que ella murió a los 2 años. Y entonces, en todo esto que va surgiendo, tú es como encuentras, Gilberto, que la persona con la que se quedó mi papá muy fija, pegada, sí, es esa hermana. Y ahí está la representante de mi papá, que empieza a llorar y a llorar en cuanto aparece esta persona. Ahí empieza a manifestar el dolor que tu padre no pudo manifestar. Y ese dolor fue la que lo dejó viendo hacia ese muerto, hacia esa muerta, que en este caso resultó ser tu hermana. Y entonces la representante está sirviendo de vía para que esa energía que es tu padre pueda expresar ese dolor. Por mi parte, mi representante, él está como con mucho dolor, abandonado, como hecho un lado, ajeno, porque mi papá no me pudo ver. Así es. Y esta posición la tomaste tú. Nadie te dijo que te hicieras a un lado. Esta la generaste tú para protegerte de esa sensación de que él no te veía. Y eso además es algo que yo tuve muchos años ahí encima. Hasta ahora que entro aquí a Constelaciones Familiares, empiezo a ver todo esto y me doy cuenta, porque creo que algo interesante de Constelaciones Familiares es darse cuenta de cuál es la realidad que se está moviendo. Que se está moviendo. Los patrones en que caemos una y otra vez. Y es un abandono que yo traía todo el tiempo, ¿no? Así que es. se puede manifestar, como tú decías, de muchas formas. De muchas formas. Y aquí es muy importante este ángulo del abandono que podemos ver desde Constelaciones Familiares, y que con el tiempo la experiencia me va diciendo. Nosotros decimos es que ellos me dejaron, cuando la realidad fue yo hice ese movimiento hacia tu representante. Él hizo ese movimiento para protegerse de esa sensación. Y eso incrementa la sensación de abandono, y allí identificamos nosotros como el abandono. Cuando justamente tenemos en nuestra mano eso. Ahí está, mira, continúan las imágenes. Entonces mi representante ya como que momentáneamente sale de esa
Así es. Cuando el dolor se va canalizando por donde es su lugar correspondiente, tu representante puede soltar un poco del dolor. La representante de mi papá sigue muy interesada en... Así es. Ahí podemos verla cómo está totalmente con la vista hacia tu hermana y tú buscándolo. Eso sucedió en tu vida. Tú buscaste mucho a tu padre. Sí, y además fue una de las situaciones en que a veces, o en muchas veces caemos, no nos gusta cómo fue un familiar, pero tendemos a repetir casi 100% muchas características o muchas actitudes de ese familiar. Así es, y yo traigo bastante ahí. Se nota que, bueno, ya me está empezando a impactar todo lo que yo estoy viendo, porque me estoy viendo así tal cual, ¿no? Sí. Y yo tratando de llegar hacia mi papá. Así es. Pero mi papá no me puede ver. Tu papá no te puede ver, está totalmente enfrascado en ese dolor que rebasa a cualquier ser humano, que rebasa a un padre, a una madre. Cuando un hijo muere, es algo muy profundo en el alma. Te dan de cuenta que energéticamente nos absorbe, nos jala, hasta que podemos salir de ese dolor. En constelaciones familiares reconocemos unas emociones primarias, como son el dolor y el amor. Cuando logramos tocar el dolor, justamente ahí va a empezar la sanación. Y tu padre no había podido tocar ese dolor. Ahí llego, o sea, por medio de mi representante, y estoy tratando de que me vea. Estás haciendo contacto con tu padre. Ajá. Porque ya te puedes acercar, porque tu padre ya pudo tocar su dolor. Entonces, el dolor de tu padre no permitía que tú te acercaras, y al contrario, te protegieras, porque al percibir ese dolor, tú también empiezas a vivir ese dolor. Ahí tú le entregas algo que es muy significativo en constelaciones familiares. Sí. ¿Qué pasa ahí, Gilberto? Con es eso un objeto que nos ayuda a que el representante pueda estar centrado en lo que está sintiendo, y que todas las sensaciones o emociones que en un momento dado pueden rebasar se centren en el objeto, de tal manera que él pueda manejarlo. Si no, vuelve a entrar dentro de la misma dinámica que el dolor rebasa a la persona, al ser humano. Como ves, ahí hay mucho dolor en tu padre. Sí, tú comentabas, ahorita lo van a escuchar ahí en lo que es la grabación, y me dices que hay demasiado, o que hubo demasiado dolor en la vida de mi padre. Mucho dolor en la vida de tu padre, pero algo importante, Luis, este dolor hasta ese día ahí estaba, aunque tu padre ya no esté en el cuerpo. Claro, aquí es importante que ustedes en casa recuerden que para la energía no hay tiempo, ni barreras, ni distancia. No importa si nuestros seres queridos están vivos o no. Cuando hay que arreglar todas estas cosas, a veces se puede pensar, bueno, ¿yo cómo lo arreglo si mi mamá ya se murió? ¿Ya que puedo arreglar con mi mamá? ¿Todavía hay mucho por arreglar? Muchísimo por arreglar. Nos hemos pasado más en contacto con el mundo de los muertos que de los vivos. Claro. Por ejemplo, ahí tu padre vivió mucho en ese dolor, con muchos deseos tal vez de morir, de no estar aquí, con muchos conflictos en su vida, pero sin poder tocar ese dolor. Hoy, a través de la representante, se ha liberado de ese dolor, y por lo tanto tú ya te puedes acercar más y poder ver más la dinámica que ha estado sucediendo. Aquí yo quiero aclararles algo, o volverles a reiterar que las personas que están colaborando en mi constelación, ellos no saben absolutamente nada de mi vida. Así es. Nada. ¿Y cómo están ellos manifestando todo lo que ha sido de mi vida, ¿no? Una necesidad de acercarme a mi padre con mucho dolor, muy evadido en su dolor, y cada quien lo saca de diferente forma, y yo sintiéndome muy abandonado. Eso es algo que ahí está. Así es. Bien, vamos nuevamente a otra pausa comercial. Continúen con nosotros, es de verdad interesantísimo esto de las constelaciones familiares, y está un experto en constelaciones que es Gilberto Ochoa. Recuerden que este programa es grabado Jueves Santo, entonces tuvimos la necesidad de grabarlo. No pueden participar vía telefónica, pero aquí está todo esto interesantísimo. Vamos pues a la pausa y regresamos.